Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 30 de julio del año 2024. Vamos a comentar algunas cosas de este día. Hoy se cumplen 1601 días después de que un organismo de 3 letras no ha probado ni el origen ni la existencia de una controvertida enfermedad. También se cumplen hoy 16 días después del intento de magnicidio contra Donald Trump. Elon Musk dice que cierto buscador muy popular en Internet estaría ocultando detalles sobre esta situación y que las autoridades no reportan avances significativos en la investigación. Hoy es el día número 57 después de la narcoelección en México, ejecutada por López Obrador contra el pueblo de México para imponer a Claudia Sheinbaum Pardo como presidente de México. Se cumplen 4 días después de la detención de Ismael El Mayo Zambada García, y ya se empiezan a observar algunos hechos de violencia, algunas pugnas por el poder, sobre todo porque la periodista Anabel Hernández relaciona el asesinato de un político en Sinaloa vinculado al gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, con una pugna por el poder dentro de la organización criminal. Se cumplen 278 días después del paso del huracán Otis por Acapulco y aún todavía no se reparan los principales centros de atractivo turístico. Se cumplen 296 días del ataque del grupo terrorista Hamás contra el Estado de Israel y el conflicto parece ser que no termina. Tenemos actualizaciones de ataques realizados por Israel en contra de el Líbano, justificando que es para abatió a un importante comandante del grupo terrorista Hezbollah. Se cumplen 347 días de la masacre de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Sin embargo, no hay detenidos. Se dice que eran personalidades ligados a una organización del cártel de Sinaloa. El presidente en aquella ocasión dijo, pues no escucho. El presidente López Obrador no quiso prestarle la debida atención a ese hecho de violencia. Faltan 97 días para que se realicen elecciones presidenciales en los Estados Unidos el 5 de noviembre de este año 2024. Y se cumplen 120 días desde que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pues terminó su periodo constitucional como presidente. 120 días en los que ya se excedió y pues al parecer dicen que está justificado, que por el conflicto con Rusia. Sin embargo, en Rusia sí hubo elecciones. Cuestionable si se hicieron adecuadamente, si estuvieron viciadas, pero ¿por qué en Ucrania no hubo elecciones? Es un cuestionamiento, yo creo que muy legítimo. Con esto comenzamos. El reciente fin de semana se realizaron elecciones el día domingo en Venezuela y todavía existe mucha polémica porque se denuncia por millones de ciudadanos que las elecciones estuvieron amañadas para imponer a Nicolás Maduro. Esta crisis de manifestación contra la dictadura del chavismo, que ya pasó el tiempo, cumple 26 años en el poder el chavismo, pues ya ha ocasionado fuertes manifestaciones y lamentablemente ya se comunica que al menos 12 personas, es el consenso del periodismo internacional que dice que pues al menos 12 personas habrían perdido la vida en estas manifestaciones, donde también hay represión por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Varios policías y militares venezolanos se negaron a reprimir a los ciudadanos venezolanos que se manifiestan contra un fraude electoral en Venezuela. Se quitan el uniforme y marchan con ellos. Sin embargo, el secretario de Defensa de Venezuela, vinculado a Maduro, el señor Padrino, pues sigue reafirmando su lealtad y apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro. Vladimir Padrino, con este acto de rendir lealtad a Nicolás Maduro, pues es una forma de descalificar
que cualquier alzamiento por parte de generales, por parte de militares venezolanos, no podría tener éxito. Sin embargo, hay una movilización muy importante de los ciudadanos que incluso podemos decir superan al ejército. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, exige que pues el gobierno de Venezuela, las autoridades electorales publiquen inmediatamente las actas electorales para iniciar una revisión. Manifestantes venezolanos destruyen estatuas del dictador comunista Hugo Chávez. Encuentran las estatuas, algunas las derriban, otras las vandalizan. Es una forma de manifestarse contra la tiranía que comenzó a finales de 1998. La Unión Europea exhorta al gobierno de Venezuela a abrir las actas electorales para una profunda revisión ante las muchas suspicacias, desconfianza de este resultado que, bueno, aparece este resultado después de una supuesta falla del sistema. Y el chavismo, que se ve rebasado precisamente por los manifestantes a favor de María Corina Machado y del candidato Edmundo González Urrutia, quien se ha proclamado como el candidato triunfador presidente electo de Venezuela, pues están recibiendo amenazas por parte del Poder Judicial de Venezuela y están recibiendo amenazas ya más fuertes, incluso podríamos decir que pueden atentar contra su integridad física por parte de personas vinculadas a la dictadura del chavismo, como es el caso de Diosdado Cabello, quien dijo lo siguiente, con todo respeto dijo, los vamos a joder. ¿Qué significa eso? Les vamos a hacer daño. Esto dijo contra el candidato ganador Edmundo González Urrutia y contra la candidata de oposición María Corina Machado, a la cual se le impidió poder pues presentarse a las elecciones, dado que las instituciones electorales están controladas por Maduro y por todos los medios ilegalizaron que ella apareciera en las boletas electorales. Sin embargo, el solo hecho de que María Corina Machado pues delegara sobre Edmundo González o que llamara a sus votantes, a sus simpatizantes a votar por Edmundo González, habría generado precisamente el triunfo de González frente a Nicolás Maduro, un resultado que Maduro se niega a reconocer. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, es decir, el órgano legislativo de Venezuela, Jorge Rodríguez, es un incondicional de la dictadura de Nicolás Maduro. Y pues durante las elecciones del domingo, el día lunes después de las elecciones en que comenzaron las manifestaciones contra esto, contra un fraude electoral, pues Jorge Rodríguez emitió muchas declaraciones contra la oposición. Dijo que son extremistas, dijo que había injerencismo extranjero. Lo que no dijo es que había soldados rusos y que también había agentes de la Cuba comunista en las elecciones y que esto lo denunciaron los ciudadanos venezolanos en reiteradas ocasiones. Bueno, pues el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, está exigiendo cárcel, o sea, represión política contra la oposición, contra Edmundo González y contra María Corina Machado. Bueno, y dejando un poco el asunto de Venezuela, pero también es una nota internacional, el Estado de Israel atacó 10 puntos del país oriental Líbano. El primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, quien encabeza esta ofensiva presuntamente contra el grupo terrorista Hamas y Hezbollah, justificó estos 10 ataques en los que se perdieron vidas de inocentes civiles, de menores de edad. Dice que este ataque ha sido una respuesta contra una masacre que habría practicado el líder del Hezbollah, o uno de los líderes del Hezbollah, en un lugar llamado Magdal Shams. En Magdal Shams murieron 12 niños presuntamente adscritos a el credo islámico chií. Y bueno, pues sería entonces, dice que el Estado de Israel, dice Benjamín Netanyahu, que estaría justificado este ataque contra esos 10 puntos que estarían controlados por el grupo terrorista Hezbollah. La corporación Microsoft, pese al megaapagón tecnológico, esto que llamaron la pantalla azul de la muerte, así lo dijeron muchos, pues reporta beneficios por 88.136
millones de dólares, que es un 22% más que el periodo anterior. Así que bueno, parece ser que en este corte de caja, en este balance, Microsoft no se vio afectado por el escándalo de su incompatibilidad con un antivirus muy reconocido que utilizan empresas particulares. Que utilizan empresas del sector privado y gobierno, quise decir. En México, el dictador López Obrador dice que aún falta conocer la totalidad de los resultados electorales en Venezuela. Una muletilla que está utilizando para no condenar la represión y un evidente fraude o manipulación electoral por parte del dictador Nicolás Maduro, quien se estaría reeligiendo hasta el año 2031. Esto es muy perjudicial precisamente para el desarrollo de ese país. López Obrador en reiteradas ocasiones se ha expresado a favor de Nicolás Maduro, y cuando se ha denunciado represión por parte de su tiranía, pues López Obrador dice que él no interviene en los asuntos de otros países. En vez de condenar la represión que está generando Nicolás Maduro, que ya ocasionó la muerte de más de 12 personas, López Obrador siguió insistiendo en que la OEA no tiene ninguna capacidad para reclamar que se hagan elecciones libres en Venezuela. Bueno, pero él tampoco tendría entonces ninguna capacidad para reclamarle eso a la OEA. El mismo López Obrador se ha descubierto que desvía millones de pesos para Cuba comunista, que ha saqueado recursos, equipos altamente sofisticados, de toneladas de equipos, que ha robado de Comisión Federal de Electricidad para enviarlos a Cuba comunista, además de los 400 millones de pesos que está desviando a Cuba bajo pretexto o sopretexto de los mal llamados médicos cubanos. López Obrador entonces sí tiene una injerencia muy decidida, pero a favor del chavismo en la región. Para justificar la utilización del ejército y la policía en contra de manifestantes civiles que reclaman que el resultado electoral estuvo manipulado en Venezuela, el secretario de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dice que las protestas son un golpe de Estado organizado por la derecha extremista. Una forma de desconocer la legitimidad de las manifestaciones libres y espontáneas que se están dando en el país. Represión, la dictadura de Nicolás Maduro se dice que habría detenido por lo menos, y esto es un paso muy importante, en lo que es un régimen autoritario que ejerce la tortura, que pretende amedrentar y aterrorizar a los ciudadanos venezolanos. Hay por lo menos 749 personas que han sido privadas de su libertad por manifestarse en contra de este resultado electoral. La dictadura de Nicolás Maduro es bien reconocida por tener presos políticos, lo mismo que la dictadura de Cuba comunista, con la cual está aliada íntimamente. Repito, son más de 749 personas privadas de su libertad por manifestarse contra el resultado electoral. En Argentina, el gobierno de Javier Milei denuncia que hay corte de energía en Venezuela, condena como una forma de hostigamiento contra su embajada en Caracas, Venezuela, pues que el gobierno de Nicolás Maduro habría estado restringiendo el servicio de red eléctrica para la embajada, y pues ese servicio de energía eléctrica es muy necesario para mantener las comunicaciones entre la embajada de Argentina en Venezuela y la sede de gobierno. El gobierno argentino ha desconocido el resultado de estas elecciones. El gobierno de Argentina reclama que el gobierno de Maduro no debe de entrometerse en los asuntos electorales. Y es que ese es el principal problema, ¿no?, con un régimen que permite el reeleccionismo, porque en el caso de México sabemos que la narcocandidata representa los intereses de López Obrador y que se utilizaron todos los recursos públicos para volverla a imponer, para quedarse en el poder a través de ella. En el caso de Venezuela es aún más descarado porque es el mismo dictador que estuvo ya otros periodos reeligiéndose de manera mañosa, el que utiliza todos los recursos del Estado a su favor. Utiliza mafias por fuera del Estado a su favor también.
Los medios de comunicación de nuestra región como que intentan mucho pues quitarle visibilidad a lo que está ocurriendo en Venezuela. Es algo verdaderamente impactante. En este momento los venezolanos necesitan apoyo y ese apoyo se los ha ofrecido Javier Milei, quien declaró: dictador Maduro afuera. Milei dice que Argentina no va a reconocer otro fraude en Venezuela, o sea, desconoce a Nicolás Maduro como el presidente electo. El mandatario argentino pidió a las Fuerzas Armadas de Venezuela que defiendan la democracia y la voluntad popular. Está pidiendo esa intervención por parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela el presidente argentino Javier Milei. Este domingo dijo que su gobierno no va a reconocer otro fraude en Venezuela. Manifestó que espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular cuando se desconocía el resultado. Dictador Maduro afuera. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro, dice Javier Milei. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota. Luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte, manifestó Javier Milei a través de su perfil de X. Y este mensaje, que pues he comunicado por partes, también finaliza diciendo: la libertad avanza, que es uno de los principales lemas del presidente argentino, que se adscribe a la ideología libertaria, aquella que considera que garantizando las libertades de mercado, de libre empresa, pues esto beneficia al pueblo, que el pueblo no necesita pues convertirse en una especie de mascota o esclavo de los sistemas estatales, que el ser humano tiene la capacidad de organizarse con otros ciudadanos sin la mediación del Estado para tener una sana convivencia y un buen desarrollo económico, así como relaciones provechosas para todos. Creo que eso está probado, está garantizado en la historia del mundo, que pues el comunismo es un sistema político, económico y de dominación, incluso un sistema pues de maldad espiritual, corrupción del alma, que no ha generado más que destrucción, sufrimiento, empobrecimiento y represión. Ante estas declaraciones de Javier Milei, sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, es decir, un empleado de Nicolás Maduro de nombre Iván Gil, declaró contra Javier Milei, le dice nazi nauseabundo, cuando Javier Milei, todo el mundo sabemos que no es un nacionalsocialista, para nada. Dijo que era un nazi nauseabundo. El pueblo argentino te pasará factura más tarde, dice más temprano que tarde. Esto recuérdese que siempre lo dicen los dictadores comunistas, porque todo el dinero que se roba por parte de Maduro a Venezuela, todo el dinero que roba Miguel Díaz-Canel a Cuba, todo el dinero que roba López Obrador a México, pues se utiliza precisamente para financiar movimientos terroristas, para financiar movimientos subversivos que perjudiquen a los gobiernos como el gobierno de Javier Milei. Se utilizan para pagar movimientos de desestabilización nacional. Entonces, esta es una abierta amenaza. En este momento, el régimen de Nicolás Maduro amenaza a los dos personajes de oposición, a Edmundo González, a María Corina Machado, y también están amenazando a Javier Milei, lo cual es bastante grave. Le dijo nazi nauseabundo: el pueblo argentino te pasará factura más tarde que temprano. Más temprano, que tarde. Nuestra victoria aplastante es una señal inequívoca que nuestros pueblos derrotarán el fascismo que promueves. Bueno, esas son la clase de declaraciones verdaderamente risibles, exageradas, de mal gusto, inapropiadas, que manejan estos políticos, que nos hablan de fascismo cuando ellos pretenden eternizarse en el poder utilizando el ejército y la policía, privando de la vida, por ejemplo, por poner un ejemplo, de manera preliminar, ojalá sea así, no crezca la cifra, 12 personas perdieron la vida reprimidas por Nicolás Maduro y hay más de 700 privadas de su libertad. ¿Quiénes son los fascistas? ¿Quiénes son? Este aumento de las tensiones entre Argentina y Venezuela pues surgen también cuando Edmundo González reclama su victoria al asegurar que los resultados son inocultables. El país eligió un cambio en paz. Pues se sigue pidiendo el voto por voto,
que se defienda el voto de los ciudadanos, y organizaciones internacionales, como ya lo he comentado, están exigiendo que se revisen las actas electorales de inmediato. Bueno, el gobierno de Panamá, la administración de Panamá, suspende sus vuelos internacionales con Venezuela precisamente por la violencia y represión que está ejerciendo Nicolás Maduro, por las protestas que son muy encendidas en la ciudad de Caracas ante las declaraciones del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Colombia gobernada por el dictador chavista Gustavo Petro, exterrorista del M-19, pide que se auditen las actas electorales y que nadie se declare victorioso aún. Petro, hay que recordar, está a favor de la dictadura de Nicolás Maduro y toma esta declaración, hay que tomar esta declaración como una cautela en la cual Petro quiere que no se le vincule con Nicolás Maduro, porque ya saben que cuando cae un dictador puede ser esto como un efecto dominó en toda la región. Un efecto dominó que podría pegarle también a López Obrador. Por eso estos señores se curan en salud e insisten en que no, es que todavía no sabemos. No, sí sabemos. Sabemos que en todos los estados de Venezuela, Nicolás Maduro perdió completamente popularidad. Ni siquiera con sus programas clientelares ha logrado retener el poder. Cuando hacía sus mítines, sus manifestaciones ciudadanas, no tenían arrastre, no tenían poder de convocatoria. Eso lo sabemos perfectamente bien. Fueron unas elecciones distintas a otras situaciones que hemos visto. ¿Por qué? Porque es la fuerza joven la que ahora también estuvo votando y no están a favor los jóvenes de Nicolás Maduro. Entonces, esto de que vamos a ser cautos y reservados, no. Ya no hay momento para el diálogo ni para ser reservados, porque Nicolás Maduro ha decidido tomar la violencia en las calles con las fuerzas de represión. Ha decidido proclamarse, sin conocerse los resultados, ¿sí? Proclamarse como el candidato vencedor. La dictadura de Nicolás Maduro perdió las elecciones y expulsa a todos los embajadores de países críticos de Iberoamérica a los resultados electorales. El gobierno de Perú, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, reconoce oficialmente a Edmundo González, el candidato opositor, como el presidente electo de Venezuela. Esto lo informó el canciller de Perú, el señor licenciado Javier González Oleaechea. Él está reconociendo que Edmundo González es el nuevo presidente electo de Venezuela, y bueno, pues el gobierno de Perú lo que dice es que cuanto antes Nicolás Maduro tiene que reconocer su derrota. Detienen a dirigentes de oposición en Venezuela, hay una orden de detener a los dirigentes de oposición. Esta nota todavía está en verse, ¿no? Si Maduro será capaz de intentar tomar como prisioneros políticos a los líderes de la oposición. Esto puede generar un efecto todavía aún peor, puede desestabilizar aún más la situación en Venezuela, lo que está ocurriendo. En México todavía no se aclara la situación electoral. Saben que cuando retrasan mucho un asunto como este es precisamente con miras a solapar un acto de corrupción. Sabemos que la detención del narcotraficante Mayo Zambada impacta directamente en el régimen de López Obrador. Sin embargo, los medios más afines al dictador quieren generar la falsa imagen de que todo está tranquilo después de la detención del Mayo Zambada. No está tranquilo, ya ha habido varios actos de violencia por parte de gente vinculada al cártel de Sinaloa. Pero los que siguen la farsa comunican cosas como esta. Guadalupe Tadei, consejera presidente del INE, dice que dará luz sobre cuánto va a costarle al pueblo de México, porque no es a Morena, la elección de jueces con el narcovoto, como exige el dictador López Obrador. Guadalupe Tadei también es una de las personalidades que está denunciada por haber ejecutado o por haber solapado miles de delitos de corrupción electoral en las elecciones del 2 de junio. Todo el proceso previo estuvo amañado y solapado por Guadalupe Tadei. La familia del travesti, Osiel Baena, quien murió acuchillado, desangrado por su amante Dorian Herrera, la familia del travesti, que se hacía llamar el Magistrade, finalmente y en silencio, poco conocido,
acaba de reconocer que pues su hijo sí murió como víctima de su amante homosexual. Se retiran todas esas conspiraciones de que alguien se pudo haber metido a la casa, de que lo estaban ocultando, que ellos fueron privados de la vida, que ellos eran una pareja gay muy alegre, muy feliz y que no tenía ningún problema. Pues se desecha todo eso, pero en silencio. La familia de Osiel Baena está reconociendo que se cierra el caso. No hay nada más que investigar. El supuesto magistrade, que decía ser un hombre no binario, fue privado de la vida en un ataque de rabia, en un ataque de histeria por parte de su amante Dorian Herrera. Y esa es la versión que impera porque pues se intentó la intervención de otros para tratar de cambiar la versión, pero no, esa es la realidad de las cosas. Estas personas con graves problemas emocionales terminaron autodestruyéndose de esta forma. Vamos con nuestra siguiente nota, chavismo en Perú. Bueno, pues el chavismo en Perú interpone una denuncia ante la Fiscalía de Justicia del Perú contra la presidenta de ese país, Dina Boluarte. La están acusando de supuesto homicidio por los fallecidos en las protestas antigubernamentales, la violencia que desató el aún en prisión Pedro Castillo, el candidato del chavismo que intentó dar un golpe de Estado contra el gobierno de Perú. Intentó, dicen unos, darse un autogolpe de Estado, desaparecer el Congreso, le salió mal y fue detenido por la policía. Perú pone el ejemplo de que es posible quitar a un dictador y bueno, pues quedó como presidente interina, Dina Boluarte, y ahora lo que han estado buscando los chavistas pues es distintas formas de darle un golpe de Estado a Dina Boluarte. Ahora más que nunca porque el gobierno de Dina Boluarte acaba de reconocer públicamente al señor Edmundo González como el candidato triunfador de las elecciones presidenciales en Venezuela. Vamos con nuestra siguiente nota. El Estado de Israel justifica el ataque contra el Líbano en 10 posiciones porque dice que han logrado abatir al comandante del Hezbollah que estaría implicado en el asesinato de 12 niños en Magdal Shams. Lamentablemente en este ataque del Estado de Israel para abatir a este supuesto comandante del Hezbollah, pues la agencia de noticias AWN ya está reportando que una menor de edad habría perdido la vida en el ataque con misiles lanzados por drones por parte del Estado de Israel. 12 personas sin vida es lo que se reporta oficialmente en Venezuela en las manifestaciones, en la represión contra las manifestaciones de los ciudadanos venezolanos que denuncian fraude electoral. Costa Rica. El gobierno de Costa Rica ofrece asilo político a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Pues en este momento ofrecer esto, incluso algunos pueden pensar que es algo negativo. Mejor yo diría que los gobiernos de la región se abstengan un poco de hacer esa clase de comentarios, porque María Corina Machado tiene el deseo de permanecer en Venezuela y seguir su lucha política en oposición contra Nicolás Maduro. Esto a pesar de las muchas amenazas de una violencia real que están contra Corina Machado, como es el caso de los comentarios que emitió públicamente Diosdado Cabello. La Organización de Estados Americanos, OEA, exige a Nicolás Maduro reconocer su derrota o convocar a nuevas elecciones, dado que estas elecciones no se reconocen por la región, por los gobiernos de la región, con validez legal. En México se reporta que se descarrilaron 32 vagones de un importante tren, esto en La Barca, Jalisco. En San Miguel Topilejo se reportan que fueron abandonados 2 cadáveres de mujeres dentro de una bolsa. Las autoridades investigan qué ocurrió. Se dice que esto en una zona boscosa habría sido abandonado por hombres. Nicolás Maduro exige investigaciones contra la candidata de oposición María Corina Machado y contra el candidato Edmundo González por las masivas protestas de los ciudadanos venezolanos por fraude electoral. O sea, Nicolás Maduro pretende decir que María Corina Machado es como una especie de capo delictivo y que tiene que ser detenida por estas manifestaciones. Quiere acusarla de la represión, de la pérdida de vidas ocasionada por la represión que él mismo ha promovido. El Estado de Israel asegura que ejecutó al comandante del Hezbollah en territorios del Líbano.
En el Reino Unido, lamentablemente se reporta que se registró un ataque con cuchillo. Casi siempre los ataques con cuchillo, ustedes saben que son por personas con una condición migratoria irregular. Esto ocurrió en un taller infantil. Como resultado de este ataque, un ataque sin ningún objetivo militar, sin ninguna justificación contra niños, deja como resultado 3 niños sin vida. Hoy ya falleció un tercero, ya son 3 niños sin vida. En total hay 9 niños que fueron acuchillados por un sujeto. Esta clase de notas se empiezan a ver mucho en Europa y generan un grave cuestionamiento a los gobiernos que han permitido, pues esto, que es una serie de migraciones irregulares, no por uno, no por dos, sino por miles, cada día, que ha generado una situación de desbalance, ¿no? Las leyes europeas u occidente empieza a colapsar como un muro frente a la barbarie de Oriente. De hecho, es ahora mismo que ampliamos esta información, pues la tercera víctima de este ataque con cuchillo en el Reino Unido se trata de una menor de edad, de una niña. Fue un apuñalamiento múltiple en el noreste de Inglaterra. La policía trata de determinar las motivaciones del ataque. Esto ocurrió en la localidad de Southport durante un evento de danza infantil en torno a la cantante luciferina Taylor Swift. La niña de 9 años que se encontraba entre las heridas por apuñalamiento múltiple acontecido en Southport, noreste de Inglaterra, ha fallecido lamentablemente este martes, según el informe oficial de la policía del condado británico de Merseyside. Con ella ya son 3 las víctimas mortales de este ataque, junto con otras 2 niñas de 6 y 7 años de edad, que se produjo este ataque en un taller de danza infantil. Bueno, pero si hacemos memoria, hay que recordar que también un hombre con estas características, con este color de piel, con pues las características de un hombre de Oriente, un hombre árabe, pues había apuñalado a 4 niños en un parque. Incluso estuvo la presencia de un reconocido deportista. La nota, por ejemplo, que reproduce la BBC Mundo dice: muere tercera niña por el ataque con arma blanca en un taller infantil en el que otros 4 menores resultaron gravemente heridos en el Reino Unido. Nota del 29 de julio. Esto ocurrió en Liverpool. Primero confirmó la pérdida de la vida de 2 menores. Dijo que 9 más se encontraban en estado crítico internadas en hospital debido a las múltiples heridas que les ocasionó este hombre. Un cable del periódico Infobae dice que ya tienen pues una versión del interrogatorio que se le hizo a esta persona. El primer ministro del Reino Unido, que ya no es el señor de origen indio, se llama Keir Starmer, ofreció sus condolencias a las víctimas, lo cual desde luego no es suficiente. Dice que todo el país está profundamente conmocionado. Los sucesos de este lunes son realmente horribles y sé que todo el país está profundamente conmocionado por lo que ha visto y lo que ha oído. El incidente se produjo el lunes, ocurrió en el club infantil conocido como Hope of Heart, Esperanza de Heart, que se encuentra en el antiguo edificio de un almacén donde se realizaba un taller de yoga y de danza temático de Taylor Swift para niños de 6 y 10 años de edad. No es que estuviera presente Taylor Swift, sino que ensayaban coreografías de esa cantante luciferina, que está recibiendo una masiva publicidad por parte de la élite. La comisaría en jefe de la policía, Serena Kennedy, explicó que, pues en una rueda de prensa, que fue alertado del apuñalamiento masivo alrededor del mediodía. Cuando llegaron al lugar de los hechos, pues se toparon con que se trataba de un ataque feroz con cuchillos. Se cree que los niños estaban asistiendo al evento de Taylor Swift en una escuela de baile cuando el agresor, armado con un cuchillo, entró en el local y comenzó a atacar a los pequeños. Creemos que los adultos que resultaron heridos intentaban valientemente proteger a los menores de edad atacados. Kennedy dice que no queda clara la motivación del ataque.
pues es que es un ataque extremista contra infieles, ¿no? Pudiera ser. Eso también hay que decir que todavía está revisándose. Una de las madres de las víctimas dice, como madre de dos, perdón, la señora Kennedy dice, como madre de dos hijas y abuela de una nieta de 5 años, no puedo imaginar el dolor ni el sufrimiento por el que están pasando las familias de las víctimas. Quiero transmitirles nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias. Aunque por motivos obviamente de pudor, de proteger la sensibilidad de varias personas, las imágenes no se han compartido. Sí hay testigos que dicen que vieron esto. Por ejemplo, el periodista Tim Johnson del programa A Southport, que es un programa local de noticias de ese lugar, describe como absolutamente horrible lo que vio. Nunca había visto algo igual. Había muchos autos de policía, era una masa de luces azules. Vi a hombres y mujeres con ambulancias llorando, la gente lloraba en la calle, dice el periodista. Colin Parry, que es el propietario de un negocio muy cercano, dijo que el ataque era como una escena de película de terror. Relató que un obrero que estaba cerca ayudó a llevar a algunos niños lejos del lugar del suceso y los vecinos se encargaron de trasladar alrededor de 10 niñas a un lugar seguro. La comunidad se unió y todo el mundo intentaba ayudar, todos intentaban salvar a los niños. Era como algo de Estados Unidos, no como algo de el soleado Southport. Ese comentario ya puede herir susceptibilidades, pero es evidente lo que ellos están diciendo. Dicen los ingleses o los británicos, eso no es algo que se vea en nuestro país, eso no es algo que se vea en Southport, sino que es algo que se vería o que se creería de un país como Estados Unidos. Que contrario a lo que pues muchos están pensando, Estados Unidos no es tan violento como es el caso de México, que si algo tiene México es que es mucho más soleado que Estados Unidos o Inglaterra. Vamos con la otra nota relacionada con esto. Bueno, pues la policía británica interrogó al atacante. El atacante no es un hombre de mucha edad, es un adolescente de 17 años de edad que utilizó un cuchillo contra 9 niños y 2 adultos que se encontraban en una clase de danza y de yoga y de otras cosas. La policía le interrogó. Y en la información a la que ha tenido acceso otros medios de comunicación rechazan eso, rechazan lo que dicen que eso no es común. De hecho, se dice que en Inglaterra, a raíz de esta oleada de migración, se registran cada vez más ataques con cuchillo, que han avivado la ansiedad y que han dado lugar a muchos pedidos del gobierno para que acabe con la aportación de armas blancas. Pues si esa es la demanda que están dando los ciudadanos británicos, se están equivocando completamente, porque no es el problema de que existan los cuchillos que surgen estos ataques. Estos ataques surgen por la gente que sostiene esos cuchillos y por la vida que llevan, o sea, de los países de donde provienen, la forma de pensar o lo que creen que están haciendo con esos cuchillos. Un joven de 17 años de edad, se oculta el origen étnico de este joven. Un hombre llamado Bare Baradán, propietario de una tienda, declaró: estaba en la calle huyendo de la guardería. Los había apuñalado aquí, en todas partes, dijo, señalando el cuello, la espalda, el pecho. El periódico Daily Mail, que es uno de los medios que más desafían el régimen de censura y manipulación de la información en Inglaterra, identificó a una de las víctimas como Lernie Lucas, de 35 años de edad, maestra suplente de primaria que había impartido talleres de yoga para los niños. La mujer sufrió varias heridas de arma blanca. La señora Lucas, organizadora y profesora de baile en High Barlow, también de 35 años de edad, salvó 16 niños de la clase de 25 personas entre 6 y 11 años. El primer ministro, pues dice que es horrendo y que le impacta profundamente. En registros, pues dicen que este es el peor ataque que ha ocurrido contra menores de edad desde 1996, cuando Thomas Hamilton, de 43 años, disparó contra 16 niños en un jardín de infantes y también a la maestra de gimnasio en Dunblane, Escocia. Posteriormente, el Reino Unido prohibió la posesión privada de casi todas las armas de fuego. Y ahora dicen que quieren prohibir lo de los cuchillos. Ese no es el problema. El problema es quién empuña esa arma.
Continuamos y ante un importante discurso que iba a pronunciar María Corina Machado y Edmundo González, resulta ser que Nicolás Maduro mandó a cortar el internet precisamente en la región en la que iban a pronunciar importante discurso. Esta información la está compartiendo un medio de comunicación a través de X. UHN Plus comunica: el régimen de Nicolás Maduro ha bloqueado la señal de internet en la zona de la ONU en Caracas, donde María Corina Machado y el presidente Edmundo González se disponían a realizar un importante discurso. Este acto de censura también afecta las señales, de varios canales de noticias internacionales, como es el caso de Noticias Caracol, El País de España, Telemundo News, UHN Plus y la cadena de televisión, que también la tenemos por aquí, VPI TV. Los comentarios obviamente son de repudio contra el acto de censura. Patricia Gallegos dice: con este acto Maduro le demuestra al mundo que perdió las elecciones y que su ego no le permite asumir su propia derrota. El pueblo venezolano tiene la última palabra, marchando en paz a recuperar su país y su democracia. Las Fuerzas Armadas, la Policía, la Guardia Nacional, la policía deben de escuchar y responderle al pueblo venezolano. Su lealtad es su nación, lo dice la Constitución. Una Constitución que, por cierto, declaró muerta el dictador Hugo Chávez desde el principio. Para los izquierdistas, las acciones criminales que está ejerciendo el dictador Maduro es, según ellos, pura y física democracia. Nicolás Maduro, este tipo de actos los cometen personas codiciosas y cobardes. Esto demuestra que habéis ganado las elecciones mediante fraude y el público lo ha entendido. Deben de tener en cuenta sus sentimientos. En una democracia creemos que si se hace alguna acusación, también decían que Maduro era democrático. Pues sí, ¿quién decía que Maduro era democrático? Muchos líderes de Estado corruptos habían dicho eso. Por ejemplo, en la transmisión en vivo de VPI TV, pues mucha gente se da cuenta de que la programación no se ha alterado, no están reportando lo que ocurre en las calles. Obviamente hay represión por parte de Nicolás Maduro y la gente reclama: Edmundo presidente. ¿Cómo se llama el canal de WhatsApp para ponerse en contacto con el canal? Pasen noticias, lo que está pasando en Venezuela, por favor. Héctor Jorge Sánchez dice: quiero saber qué está pasando en Venezuela. Pensé que estaban mostrando a NM. Queremos más información. Le piden a los medios de comunicación de Venezuela que venzan el cerco. Por su parte, desde su cuenta de X, María Corina Machado responde este 30 de julio al ofrecimiento del gobierno de Costa Rica de darle asilo político. Dice: agradezco la generosa hospitalidad del gobierno de Costa Rica como reacción a la brutal represión del régimen de Nicolás Maduro en contra de los ciudadanos que defendemos los resultados de la elección presidencial del 28 de julio. Nuestra prioridad es la protección de nuestros compañeros asilados en la Embajada de Argentina. Mi responsabilidad es continuar esta lucha junto a la gente desde Venezuela, gracias al querido pueblo y al gobierno de Costa Rica. Pero, pues con esto dice muy cortésmente: no me voy a ir de Venezuela, mi lucha es con la gente. Y bueno, de México hay muchas manifestaciones de apoyo también a favor de María Corina Machado. Hace 5 horas, María Corina Machado dice: ganó Edmundo, ganó Venezuela, conoce en vivo los resultados de la elección presidencial del 28J. O sea, dice que desde su cuenta de X va a comunicar esto. Retamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas. ¿Cuál es el miedo? Nosotros lo hicimos con la gente. Esto fue parte del discurso. Es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Así que desde aquí
Llamamos al Consejo Nacional Electoral a que integre las actas de una vez. ¿Cuál es el retraso? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué se tardan tanto? ¿Qué están haciendo? Si nosotros lo hicimos con la gente, ¿por qué no la publican ellos? Ahí está la verdad del triunfo del mundo González Urrutia en esa plaza. Y una cosa sí les decimos, que no pretendan buscarnos para negociar resultados. Los resultados no se negocian. La soberanía popular no se negocia. Lo único que estamos dispuestos a negociar es una transición en paz con garantías para todas las partes. Y nuestro presidente así lo ha dicho de manera clara y tajante. Por último, y mira, qué belleza, miren sus actas. Entréguenos todas las actas. Qué belleza, qué belleza. Dámela acá, dámela acá. Para que la vea el presidente, para que la vea el presidente. Sí podemos. Aquí está. Tenemos las pruebas físicas. Y vamos adelante, sin desmayar. A Alberto Polo, y servidor acá, el sacado. De aquí el sacado. Capitán del centro. Bueno, como lo están escuchando, es un evento desbordante en todos los sentidos. Esto es lo que podemos comentar del evento, del discurso de María Corina Machado. Dice, les dijimos que íbamos a ganar y ganamos. Le dijimos que después de ganar íbamos a cobrar y estamos cobrando. Estamos cobrando. Hoy el mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos. Ustedes lo han visto con sus propios ojos. Cada una de las actas de votación emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio, que son la prueba irrefutable, irreversible de que ganamos el 28 de julio.
Bueno, vamos entonces ahora a escuchar qué es, si algo ha dicho, ¿no? Xóchitl Gálvez con respecto a estas manifestaciones en Venezuela. Ella pues ha emitido su opinión sobre los Juegos Olímpicos. Reproduce también una publicación muy recientemente, el día 27, de Penilei Ramírez de Linotipía en el periódico Reforma, El piloto equivocado. Dice que Larry Curtis Parker es el hombre de negocios que vive en Nuevo México. Tiene una compañía de asfalto y una pasión por cazar en México. Suele volar entre Nuevo México y Sonora a bordo de una avioneta Cessna 205, matrícula N 845 4Z. Uno de esos viajes ocurrió este jueves, el mismo día, cuando en otro avión Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada abordaban el vuelo hacia El Paso, Texas, donde pues el FBI los arrestó. Parker me dijo que él, en cambio, estaba en Sonora para hacer unos trámites y tuvo un par de reuniones. En la mañana del jueves subió a su avioneta Cessna y voló de regreso a casa. El día transcurrió sin contratiempos, pero en la noche vio que alguien había posteado una noticia sobre el arresto del Mayo Zambada y Guzmán, con la foto de otro avión y la matrícula del suyo. O sea, dice que ese no es el avión. El avión que habíamos creído que era, dice que no. Que sería un piloto equivocado. Ayer en la mañana, la cosa empeoró cuando el secretario de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez dijo en Palacio Nacional que a las 7:55 el vuelo sale de la ciudad de Hermosillo y que llega a las 10:19 este aterrizaje en el aeropuerto de Santa Teresa, es decir, que se trató de una avioneta tipo Cessna 205 en donde se trasladó este piloto y mencionó específicamente un nombre. El plan de vuelo indicaba el piloto Larry Curtis Parker con la licencia respectiva. O sea, estarían exhibiendo un grave escándalo de incompetencia por parte del gobierno de López Obrador, que ni siquiera ha sido capaz de identificar cuál era la avioneta, cuál era la aeronave en la cual pues el Mayo Zambada llegó a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué más tiene? Pues Xóchitl Gálvez no vemos que condene la blasfemia realizada por estos organizadores del evento, la ceremonia en París, Francia, ¿no? Que fue una ofensa contra Cristo. Además que fue un evento plagado de transexualidad, de homosexualidad, de pedofilia, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, ahí estuvo en la literatura que se expuso. Pues no, Xóchitl Gálvez ni el gobierno de México han emitido una condena contra esa ofensa contra millones de católicos. Dice Xóchitl Gálvez, en cambio, que festeja el triunfo de mexicanas en París. Las arqueras Ángela, Ana Paula, Alejandra, estamos de orgullo de ustedes por poner nuestro nombre en alto. Pues sí, pero hay que recordar también el evento de blasfemia. Xóchitl Gálvez dice que hoy los ojos del mundo están puestos en Venezuela. Es el momento de que triunfe la libertad, derroten a la dictadura y que su gente pueda asistir a un mejor futuro. Estamos con ustedes. Ahí está el mensaje de Xóchitl Gálvez de apoyo a Venezuela. Hoy celebramos el Día Mundial del Bordado con orgullo y tradición. Festeja Xóchitl Gálvez el bordado mexicano. Y la última publicación de hace 11 horas dice: eres histórica, Prisca Agüiti. Todos nos sentimos muy orgullosos de este logro, que gana la medalla de plata, pero es una mujer que, aunque dicen que es mexicana, pues la verdad es que su nombre y su físico nos dicen que no. Prisca Agüiti es una mujer de raza negra que dice ser mexicana. Dice: muchas felicidades por tu medalla de plata en judo, 63 kilogramos. Bien por las mujeres de la delegación mexicana, siguen sacando la casta. Pues es que a ver si no nos empieza a pasar lo que le pasó a Francia, ¿no?
que ya toda su selección de fútbol son de otro origen étnico y de otra nacionalidad. Y pues eso no se ve bien, la verdad, para un país. Creo que los países deben de seguir siendo representados por ciudadanos mexicanos. O sea, tampoco me agrada nada la idea de que quieran imponer a una israelí como presidente de México. Ella no tiene, Claudia Sheinbaum, ningún parentesco con el pueblo de México. Entonces hay que reclamar, hay que analizar esto más detenidamente, ¿no? No podemos estar pues celebrando cosas de este tipo sin ponerle en un contexto de decir, a ver, ¿quién es mexicano? ¿Qué significa ser mexicano? Porque últimamente como que cualquiera puede ostentarse como mexicano y eso no es prudente, no es conforme a la nacionalidad mexicana. La oposición en Venezuela dice tener pruebas sobre el triunfo contundente de Edmundo González y desconocen el resultado que daría una reelección a Nicolás Maduro. El gobierno del Reino Unido solicita a los ciudadanos ingleses abandonar cuanto antes el Líbano, esto debido a que tienen conocimiento de que las próximas operaciones de Israel contra ese país van a tener un fuerte impacto. En Rusia, más de 100 personas resultan heridas por el descarrilamiento de un tren. Criminales destrozan una capilla y profanan el sepulcro donde estaban pues resguardados los restos del padre y el hermano de un reconocido narcotraficante ligado a Joaquín El Chapo Guzmán. Me refiero a Dámaso López, alias el licenciado. En El Dorado, Sinaloa, los restos de el padre y hermano fueron extraídos con lujo de violencia por parte de un comando armado. Se sospecha que esto tendría vinculación con una venganza por parte del cártel de Sinaloa tras la detención del Mayo Zambada. Esto obviamente es uno de los primeros hechos que se conocen es el segundo hecho en el que se habla de que está escalando la violencia muy discretamente por la detención del Mayo. Y otra región donde se pelea el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa es al sur de México, en Chiapas. Guatemala ha concedido visas humanitarias a 207 chiapanecos que huyeron de México por la violencia de grupos criminales. Los ciudadanos mexicanos dijeron que pues, los criminales les dieron apenas les dieron 2 horas para huir del lugar. Palabra 666 de López Obrador fue Ixtepec el día de ayer. Mientras hablaba de cómo las lluvias han afectado a Guatemala, el dictador omite hablar de las masacres y del terror que se experimenta en Chiapas, que ha ocasionado que chiapanecos huyan a Guatemala. Palabra 666 del 28 de julio de 2024. López Obrador dijo la palabra C se lo dictó a Andrés Quintana Roo. Esto hablando sobre cómo José María Morelos y Pavón le dictó a Andrés Quintana Roo la redacción de los sentimientos de la nación. Estos sentimientos de la nación que López Obrador, pese a decirse muy seguidor de José María Morelos y Pavón, pues no es verdad, porque en dichos sentimientos de la nación, Morelos reconocía la religión católica como la única religión a nivel nacional. Palabra 666 del 27 de julio de 2024. López Obrador dijo en la frase, este programa no existía antes, referente al programa de compra de votos conocido como Jóvenes Construyendo el Futuro, que da dinero para comprar el voto a favor de Morena a personas menores de 30 años de edad. El gobierno de Francia no ha emitido una disculpa pública por ofender a millones de católicos con una blasfema representación de la Última Cena de Cristo, un lienzo, una pintura de Leonardo da Vinci, pero que se representó con transexuales sobre el río Sena, sobre un puente en el río Sena. Aseguran ahora que no se trataba del cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci, sino de otro cuadro llamado El Festín de los Dioses. Sin embargo, esto no fue lo que dijo previamente el cantante francés Philippe Catherine, quien se pintó de azul para representar al dios Baco, el dios del vino. Además, los políticos de extrema izquierda dijeron que en Francia es un derecho ser blasfemo y que en Francia la gente puede fornicar con quien quiera. Claro, ellos dijeron amar, pero nosotros sabemos que ellos le llaman amor a la fornicación.
Vinculan a proceso a 4 asesinos y secuestradores que se hicieron pasar por personal del INVI. Asesinaron a una familia que pretendía comprar una casa en Metepec. Privan de la vida a un niño de 12 años de edad en un fuego por parte de criminales que llegaron en lanchas acuáticas, esto en una playa de Cancún, en una zona hotelera muy reconocida. Pues es otro de los resultados lamentables de la política de seguridad de AMLO. Venezolanos destruyen estatua del dictador Hugo Chávez en el estado de Falcón. Chávez comenzó su dictadura a finales de 1998, la cual está cumpliendo 26 años de existir. Al morir, Hugo Chávez en el año 2013, producto de un cáncer, entregó el mando del país, tal y como si él se creyera dueño de Venezuela, al dictador Nicolás Maduro, uno de sus hombres de confianza. Las protestas son por un alegado fraude electoral. El Vaticano. Miles de usuarios a través de Internet exigen al Papa Francisco condenar el acto blasfemo contra Cristo realizado en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024. El Papa se manifestó únicamente contra la venta de armas y sobre los Juegos Olímpicos declaró que esperaba que estos Juegos Olímpicos tengan el espíritu deportivo de evitar nuevos conflictos. Colaboradores de Andrés Manuel López Obrador informan que hubo reuniones directas entre López Obrador y el Mayo Zambada. Esto de acuerdo con las declaraciones de Anabel Hernández. Testigos de Anabel Hernández, o informantes sería más adecuado decir, aseguran que López Obrador ha tenido reuniones directas con Ismael el Mayo Zambada y que si esto lo declara en un juicio, López Obrador está completamente perdido. Vamos a escuchar las declaraciones de Anabel Hernández, pero voy a destacar estos puntos. En 2023, el FBI intentó detener a un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a Jesús Alfredo Guzmán, conocido como Alfredillo. Y se dice que el gobierno de López Obrador dio información a los chapitos para que huyeran, para que no pudiera detenerlos, en ese operativo organizado por Estados Unidos. Por lo cual, López Obrador ha perdido completamente la confianza del gobierno de Estados Unidos en operaciones contra el narcotráfico, por eso ya no le informan. Un informante del FBI declaró para Anabel Hernández que confirma que existe una plena relación de complicidad entre López Obrador, sus hijos y sus sobrinos con integrantes del cártel de Sinaloa, con la familia de Joaquín El Chapo Guzmán. Tienen de hecho informantes, testigos. Dice que tienen relaciones personales y también de negocios. Vicente Zambada, hijo del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada García, emprendió relaciones de negocios con el presidente de México o con su gobierno, con Ernesto Zedillo Ponce de León, en el año de 1998. Dicen que estas relaciones se han extendido hasta el gobierno, hasta las campañas presidenciales de López Obrador entre 2006 y 2024. Las fuentes que utiliza Anabel Hernández para escribir su libro El Traidor es el diario secreto de Vicente Zambada Niebla y también las entrevistas que tuvo Anabel Hernández con el abogado del Mayo Zambada conocido como Fernando Gagiola. Fernando Gagiola fue abogado de él y se entrevistó en repetidas ocasiones con Anabel Hernández. Las relaciones fueron con funcionarios de Zedillo, pero también con empresarios, mismos criminales que pagaron las campañas de López Obrador en 2006, 2012 y 2018. Anabel Hernández dice que ya tiene confirmado que también se pagaron las últimas 2 campañas. La detención de Ismael El Mayo Zambada fue coordinada por el FBI. Se excluyó a la DEA. Recuerdan que les había dicho que me parecía extraño que Annie Milgram, directora de la DEA, no hubiera informado desde un primer momento sobre la operación, pues fue precisamente por eso, porque no tuvieron en esa colaboración. Y dentro del FBI, no a todo el FBI, solamente una parte. Hay desconfianza, porque se sabe que todas esas autoridades están coludidas con el narcotráfico. La orden la justificación, la autorización legal para emprender esta operación fue autorizada por cortes federales del estado de California, de Illinois y de Washington. Con esa coordinación fue con la que se emprendió esta operación, en la cual se estuvo convenciendo a Joaquín Guzmán López, al que le dicen el Chapito, para tener una colaboración durante un año para la detención de Ismael El Mayo Zambada.
El asesinato del político y exrector de una universidad conocido como Héctor Melesio Cuen Ortega, ligado al gobernador Rubén Rocha Moya y al cártel de Sinaloa, tiene consecuencias. Indica una pelea por el poder contra el régimen de López Obrador, opinó Anabel Hernández en su participación, en sus declaraciones a través de su cuenta de TikTok. Ismael El Mayo Zambada estaría dejando como heredero del poder del cártel a Ismael El Mayito Flaco Zambada. Quedaría como líder del cártel de Sinaloa tras la detención de su padre por el FBI en los Estados Unidos, en El Paso, Texas. La política demócrata abortista Nancy Pelosi... A ver. No, esa es una nota de otra ocasión. Bueno, entonces, esto es lo más destacado de lo que comentó Anabel Hernández en una participación a través de TikTok, en la que obviamente está anunciando también que presentará más información en sus libros. En la lista de reproducción continua voy a dejar parte de estos videos. Van a estar en la descripción del programa. Ahí van a poder consultar esto que se titula Anabel Hernández, El Mayo dio dinero a AMLO para sus campañas, sus hijos son amigos de los Chapitos. Y supongo que también de Omar García Harfuch. El Mayo Zambada establece relaciones políticas al más alto nivel, con los presidentes de la República, con gobernadores, con diputados y con empresarios de primer nivel. Estas relaciones de complicidad llegan hasta nuestros días, hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los datos fundamentales que revelar de las consecuencias ya directas de la detención del Mayo Zambada es un evento que ocurrió el día de ayer en Culiacán, Sinaloa. Fue ejecutado un importante político, uno de los hombres que concentró más poder en la era de la llamada Cuarta Transformación. Me refiero a Héctor Melesio Cuen Ortega. Yo ya había señalado en mi libro La Historia Secreta que Cuen era una de las personas más vinculadas, más ligadas al gobernador morenista Rubén Rocha Moya. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. La inesperada caída de Ismael Zambada García, alias El Mayo, quien durante más de medio siglo ha sido dirigente de la organización de tráfico de estupefacientes más poderosa del mundo, radicada en Sinaloa, sin duda alguna es un cisma para el sistema criminal que ha controlado México en las últimas décadas. Sí, y para que se den cuenta del impacto que va a tener esto para López Obrador y un bien para nuestro país, también tiene este video. El Mayo hará caer a Claudia Sheinbaum. Anabel Hernández tiene audios y la involucran con cártel de Sinaloa. A Claudia Sheinbaum la involucran con el cártel de Sinaloa. Esto obviamente han tenido que publicarlo con ciertas previsiones, porque se dice mucho que las redes sociales han estado censurando a Anabel Hernández. Empecemos a prepararnos para conocer las primeras declaraciones del Mayo Zambada, ¿eh? Claro. O sea, lo que él sabe. Claro. Porque precisamente este hombre y Joaquín Guzmán López o quienes estén atrapados, ellos van a confirmar o desmentir si le dieron dinero a Andrés Manuel, porque es el cártel de Sinaloa. Y con base en lo que hemos conocido de que escribió Anabel Hernández en su libro, es el cartel de Sinaloa quien ha apoyado a Andrés Manuel López Obrador. Va a ser tremendo porque la propia Anabel Hernández dice que tiene audios donde hay declaraciones que involucran a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, con el cartel de Sinaloa. Ahora tienen en su poder al Mayo Zambada, que obviamente sabe, ¿no?, lo que realmente hay atrás. ¿Quién está involucrado y quién no? No, las cosas se van a poner. Y ellos lo saben, ¿eh? Por ese nivel de nerviosismo que yo alcanzo a ver en las conferencias matutinas. Nos hemos estado centrando mucho, Mario, en el proceso de detención. Vamos a ver lo que dijo Rosa Isela Rodríguez por tercera ocasión en la conferencia matutina, tratando de solidificar esta idea de que México no tuvo nada que ver con la detención de estos personajes. Vamos a ver a Rosa Isela Rodríguez.
El gobierno mexicano fue notificado en cuanto se confirmó que tanto Joaquín Guzmán López como Ismael Zambada García eran los dos pasajeros de la aeronave. En particular, una vez confirmada su identidad. Pero ya se dijo que pues los datos que dio ella sobre la aeronave estaban equivocados. Tiembla AMLO. Eso es lo que dice el Mayo. Dice, tiembla AMLO. Confiesa que el gobierno lo extorsionaba. El Mayo confiesa que el gobierno de México lo extorsionaba, revela Anabel Hernández en Atypical TV. Eso es lo que dice el Mayo Zambada. Ismael el Mayo Zambada, que es uno de los líderes hegemónicos del cártel de Sinaloa. Yo publiqué en 2019 el diario secreto de su hijo, de Vicente Zambada Niebla, que lo hizo en prisión. Su abogado me dio acceso a este diario y lo publico. Y una de las frases que dice, copia el muchacho de su puño y letra de los pensamientos de su padre, que este mega criminal terrible, ¿no? Que se sentía explotado por el gobierno. Yo voy a empezar. Escribiste este libro, se acaba de publicar, me lo mandó la editorial hace una semana. Estás teniendo los mismos problemas que sé que Paco Martín Moreno ha tenido, Elena Chávez, tu hermanita, está teniendo. O sea, no puedes promover el libro y no puedes hacer ni siquiera un cóctel porque no permiten que hagas ni siquiera un cóctel de presentación del libro. Bueno, yo nunca he hecho cócteles para presentar mi libro. A mí me gustan los eventos masivos. Pero dijéramos que al menos en mi experiencia llevo publicando libros incómodos a todos los presidentes que han gobernado México en este sexenio. A todos. A todos les he descubierto sus historias negras porque todos las tienen. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador. Pero debo decir que nunca, ni siquiera cuando García Luna quería asesinarme, nunca había encontrado la cerrazón, la censura y el miedo en los medios de comunicación para hablar de este libro. Ni siquiera con García Luna. Nunca lo había visto. Realmente es una cuestión que es asfixiante. Hay muchas maneras de dañar, de matar a un periodista. Y una de esas maneras es quitándole la voz. Por una parte, el presidente de la República nos quita la voz a través de estas artimañas de bajo nivel, realmente, de censura, porque le da miedo. Eso tendríamos que hablar por qué es la censura, pero después entramos a la psicología de por qué la censura. Pero digamos, es esta cuestión de censura, y por otro lado, él tiene el monopolio de la comunicación, no solo porque impone línea editorial a la mayor parte de los medios de comunicación de este país a través de la publicidad gubernamental, que sabemos es un vicio terrible que aqueja a los medios de comunicación desde hace varios sexenios, sino que además tiene el monopolio del micrófono en Palacio Nacional. Y ya van varias veces que desde ahí, esta persona pues intenta descalificar un libro que una de dos, o no lo ha leído, o no se lo han leído, o lo que leyó le asusta tanto que prefiere olvidarlo. Estas son puras investigaciones tuyas, ¿verdad? ¿En qué sentido? O sea, todo lo que escribes en el libro, tú te metiste a la DEA, te metiste allá, acullá, tú solita. Como que sí, yo soy una periodista independiente, soy una freelance. Sí. Y mis investigaciones de largo aliento los publico a través de formatos de libros, justamente porque siempre, cada vez es más difícil publicar en México, desde hace mucho tiempo. Pero dijéramos particularmente ahora. Y sí, dijéramos que es un libro que nace de todo un recorrido que llevo haciendo de 20 años investigando al crimen organizado en este país. Digo, a mí no se me ocurrió ayer investigar a este problema, que es el problema medular central. Cualquiera que diga otra cosa, miente. Claro. El principal problema de este país es de la delincuencia organizada y su colusión con la política, porque si no, la delincuencia organizada no tendría los niveles que tiene hoy. A ver, Anabel, a mí una cosa que me impresiona mucho es que, como lo acabas de decir, eres una mujer que a lo largo de toda tu trayectoria periodística y del periodismo de investigación que haces,
ha sido pionera, digamos, en la denuncia de personajes que después han sido muy controvertidos. Y ahí está el caso de García Luna. Tú fuiste, yo creo que la primera periodista que señaló, 2010, me estabas precisando tú ahora, lo de García Luna. ¿Cómo es que llegas a esta línea de investigación, Anabel? Yo creo que es importante entender que el sistema criminal en el que vive México desde hace muchos lustros, y que no lo inventó este señor, sino que lleva demasiado tiempo aquí, está compuesto por diferentes ingredientes. Los carteles de la droga, los traficantes de estupefacientes, no podrían tener en México este nivel de impunidad, de operaciones, de poder, de control territorial, si no es con la ayuda del gobierno. Todo comenzó cuando estaba investigando al Chapo Guzmán. En 2005 yo fui, por otras razones del destino, a hacer un reportaje de niños explotados en los campos de amapola y marihuana al Triángulo Dorado. Y ahí me encuentro pues que los pobres criaturas no es que fueran explotadas en el propio sentido de la palabra, de esclavizados o algo así, sino que así como hay niños que van con sus padres a sembrar frijol o maíz o jitomate, ahí van acompañando a sus padres en esta economía familiar de la agricultura a sembrar marihuana y amapola. Entrevisté a los niños y ellos, su sueño grande, el más importante, era poder un día ser como el Chapo. Qué triste. Yo del Chapo conocía muy poco, creo que lo habíamos, que supuestamente se había fugado en un carrito de lavandería, toda esta historia. Ahí conozco que hace muchas décadas el Chapo Guzmán fue un niño como esos. Nunca pasó del tercero de primaria. Es una fábrica, entonces, porque de como chapos. siempre dejaba el año escolar interrumpido para ir a las siembras ilegales con sus padres, entonces siempre tenía que comenzar del principio, hasta que un día pues ya, dejó la escuela. Es un analfabeta, no sabe leer ni escribir. ¿Cómo es que un sujeto que no sabe ni leer ni escribir, que no tenía zapatos, que viene de una familia muy pobre, se convierte en el capo más poderoso del mundo? A mí que alguien me cuenta esa historia, ¿no? Y es eso como comienzo a investigar. Yo quería saber, bueno, este es un genio del crimen, ¿no? Es un Einstein de la criminalidad, ¿no? Es una maravilla, porque además el gobierno nos decía eso. Fox, todos ellos nos decían, es que es una mente brillante. No. En realidad el señor Guzmán es un hombre que hasta el día de hoy sigue sin saber ni leer ni escribir, tiene que pedir a sus achichincles. El Chapo papá, el que está en Estados Unidos. Joaquín Guzmán lo era. Sigue sin leer ni escribir, pero contaba con el apoyo de gente como García Luna, como generales, como presidentes. No te preocupes, Chapo, o sea, se te requiere ser un verdadero imbécil para fracasar en una industria, en una empresa criminal, cuando tienes a todo el gobierno a tu favor, de verdad. Claro. Sí, no es imposible fracasar. No hay forma. No hay forma. Claro. Tienes que de verdad ser muy descerebrado. Sí. Entonces, Claro, y lo más importante es que ella está desmitificando a estos criminales, ¿no? Porque ¿cómo los quiere retratar un infeliz como Epigmenio Ibarra, ¿no? Quiere retratarlos como personas sumamente astutas, sagaces, valientes, inteligentes. No, son personas muy estúpidas y precisamente por eso se dedican a eso. De hecho, la forma en la que se conducen nos indica mucho su falta de inteligencia. Amenazas contra los líderes de Estado, por ejemplo. cuando entiendes esto, te das cuenta que sí, hay que investigar a los narcos. Claro que hay que investigarlos, pero hay que investigar mejor a sus cómplices. Más a sus cómplices. ¿Y a quiénes los ayudan a convertirse en estos jefes de la droga mundial? O sea, lo que nos estás diciendo entonces es que los gobiernos ven en un hombre de tercero de primaria que no sabe leer y escribir, pero que sabe producir droga, una y que sabe herramienta, manejar un campesino. la impunidad, encontrar una forma de hacer negocio. Es decir, encontrar una beta para sustraer dinero a través de la venta de estos productos ilegales, para que trabajara él para los gobiernos. Exacto. Es tener una persona a la cual pueden culpar también de las operaciones, así como los organismos estos en Estados Unidos de 3 letras son cárteles, son organizaciones criminales que utiliza la élite para disfrazar las cosas que hacen. Si algo se descubre, los culpan inmediatamente a ellos.
Y el otro que también van a encontrar va a ser este. El presidente se reunió con el Mayo. Anabel Hernández habla en Diario Secreto del hijo del Diario Secreto del hijo de el Mayo Zambada, que es Vicente Zambada Niebla. Ahí están los audios. Eso es lo que dice el Mayo Zambada. Ismael el Mayo Zambada, que es uno de los líderes hegemónicos del cártel de Sinaloa. Yo publiqué en 2019 el diario secreto de su hijo, de Vicente Zambada Niebla, que lo hizo en prisión. Su abogado me dio acceso a este diario y lo publico. Y una de las frases que dice, copia el muchacho de su puño y letra de los pensamientos de su padre, que este mega criminal terrible, ¿no? Que se sentía explotado por el gobierno. ¿Conoces las maestrías de la universidad? Que se sentía sobreexplotado por el gobierno, y sin lugar a dudas eso es así. Pero ahí está otra cosa. ¿A quién rinde cuentas el gobierno de México? Pues al gobierno de Estados Unidos. Tal vez por eso es que no quieren que se escuche tanto la voz de Anabel. Los hijos de López Obrador. Sí. Hoy publiqué audios sobre eso. Hoy difundí audios sobre cómo es esta relación y cómo es a través de un sobrino de López Obrador, quien es el mensajero entre los chapitos, los hijos y el presidente, y cómo el presidente se reunió con el Mayo. Ahí están los audios, no lo digo yo, están los audios de los testigos. Pero aquí el tema de la primera elemento que hay del 2005 es una prueba sólida, fehaciente y jurada, porque eso ya lo dijo el hermano del Mayo Zambada, bajo juramento de decir verdad, en 2 juicios en Estados Unidos. Uno en el juicio del Chapo Guzmán y uno en el juicio de García Luna. O sea, ese ya es un hecho fehaciente. ¿Y él juró él qué dijo? Él dijo que él le dio dinero, él, Rey Zambada, yo le di dinero a un jefe de policía, Gabriel Regino, que entonces era el subsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, para la campaña de López Obrador. Ajá. Lo dijo ante el jurado, lo dijo ante el juez. Después hay unos documentos de esto que ocurre en las Cortes de Estados Unidos de sidebar, ¿no? Donde hay conversaciones privadas entre el fiscal, el juez de defensa y el juez. Y ahí la fiscal estaba enojada porque decía, no puede decir el abogado de defensa esto, no puede revelar la información, porque mi cliente tiene familia en Estados Unidos y pone en riesgo su vida porque estamos hablando del actual presidente. Es decir, la fiscal no dice, esto es mentira. Ella dice, no lo puedes decir porque pones en riesgo las personas familiares de esta persona. Que tienen miedo de que el presidente les haga algo, que López Obrador les haga algo. Empieza a circular el dinero ahí y después ya de manera más abundante a finales de 2005 y principios de 2006 que el propio López Obrador pide al cártel dinero. Y es ahí donde se hace una reunión, primero en Nuevo Vallarta, luego en Punta Mita, luego se hace donde hay conversaciones telefónicas. Porque ahí estaba Arturo Beltrán Leiva, que es uno de los narcotraficantes más poderosos de los últimos tiempos y con un montón de dinero. Y después hay un encuentro en Gómez Palacio, ahí en la comarca lagunera, donde el 15 de junio de 2006, Sergio Villarreal Barragán le entrega directamente a López Obrador $500,000. Ese hecho es fundamental. Sí. Ahora, ese relato que haces, Anabel, es muy curioso, porque ese fue como un regalito personal. Es que no solamente eran las entregas de millones de dólares así, sino que también había como le daba su domingo. Esto es una cosa especial, como tú lo relatas. Es más que eso. Era una trampa de Arturo Beltrán Leiva. Arturo Beltrán Leiva, el Mayo Zambada y todos estos criminales, no les basta mandarte la maleta, no les basta la telefonada. Quieren Necesitan evidencia. que tú les agarres el dinero directamente. Por eso García Luna, imagínate, era el secretario de Estado. Era el secretario de Seguridad Pública Federal. De todo México. Algunos lo comparaban más poderoso que el propio Calderón. Claro. Bueno, él
dejaba su coche estacionado en Perisur. La gente de Arturo Beltrán Leiva lo llevaba a una casa que está detrás de Perisur para recibir su lanita. ¿Por qué? Porque Arturo necesitaba ese compromiso. Estas entregas de dinero, así sean de $100,000, es un compromiso directo. Y lo que Arturo quería era eso. Saber, ok, aquí ya no hay evasivas, aquí ya no hay nada de que no te conozco, que no me acuerdo. Que hay una hermandad, ¿no? Por eso ahora que López Obrador lo niega, uno de los testigos que estuvo ahí en la entrega del dinero dice, bueno, pues tendremos que hacer más para refrescarle la memoria. Oye, ¿tenemos que qué? Hacer más para refrescarle la memoria. Pero fíjate, nos hablas del año 2005. Revelar otras cosas. Lo que me hace pensar peores. qué pasaba en el año 2000. O sea, un Vicente Fox nunca tuvo contacto con estos grupos. Inclusive me voy más atrás. Un Cedillo no tuvo contacto con estos grupos. Y eso me hace pensar en este momento, con base en tu investigación, ¿qué tiene Andrés Manuel López Obrador? Que estos grupos lo buscaron tanto, lo apoyaron en 2006, lo apoyan en 2012, lo apoyan en 2018 ya con el éxito presidencial, y buscan continuarlo a él a través de Claudia Sheinbaum para 2024. Número uno, ¿Qué tiene él? Tendríamos que entender que igual como le dieron dinero a él, le dieron a todos los demás candidatos. ¿eh? Sí. Número uno, en 2006 todos los candidatos recibieron dinero del cártel. Sí, incluso en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, Reinaldo Zambada, el rey Zambada, reconoce que le habrían dado dinero a Calderón, a Peña Nieto, pero obviamente que querían a López Obrador. Fundamentalmente se fueron a apoyar y fortalecer a López Obrador. Porque es como uno que va a las apuestas, ¿no? a las apuestas de caballos, ¿no? Pues tú le apuestas a todos y o ganas o ganas, ¿no? Esa comparación con la carrera de caballos me parece muy interesante. O sea, le entran a todo. A todo. Sí, a y todos. el que gane, con ese van. Y en todos los estados, a todas las candidaturas de gobernadores, a todas las candidaturas de presidentes municipales. Aunque tú, narco, no me hayas nombrado. ¿Cómo? Los narcos están nombrando a muchos candidatos y los están apoyando. ¿Voy bien? Sí, ahora. Porque en la de Valle de Bravo, que yo me acuerdo que era la chava del PRI que iba ganando, la bajaron 2 Semanas Santas. Que fue el narco, no fue su mamá. O sea, no es en todos los casos, porque aquí tenemos la cifra de más de 8,000 candidatos que fueron bajados por amenazas del narcotráfico. O sea, no es en todos los casos que pues, se le está invirtiendo dinero a todos los candidatos. Sí, ya claramente desde 2018 para acá se nota que decididamente el narcotráfico se identifica con Morena en todos los aspectos. Actual del poder del narco en las elecciones, al día de hoy, con todos derechos de piso y cosas. O sea, si yo te digo, del 100% de las elecciones van a ir a votar el 65% en toda la República, de ese 65% tu visión sería de qué porcentaje sientes que está absolutamente controlado por el narco. No, yo tendría que ver un mapa y checar los territorios. No podemos decir, ¿no? Por ejemplo, yo te diría que dudaría mucho de que hubiera elecciones libres o totalmente libres en las Baja Californias. Dudaría que hubiera, que pudiera haber en Chiapas. Dudaría que pudiera haber ahí algún tipo de elección libre, ¿no? En Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas, en Nayarit, ¿no? Sí. En Morelos, en Guerrero. ¿no? En Tamaulipas, abiertamente, gente del Cártel del Golfo apoyó a Claudia Sheinbaum y a Américo Villarreal. Tampoco podría ser. Por el centro. En el propio Veracruz, ¿no? Sí. Tampoco. O sea, Tamaulipas. Pero, a ver... No, o sea, no creo que pueda haber elecciones libres ahí. Porque estamos hablando de controles territoriales muy férreos. Sí. Fíjate, Anabel, un poco lo que me hace pensar tu investigación es cómo se ha ido diversificando el crimen organizado, porque actualmente, pues no, tú empezaste esta plática diciendo que habías entrevistado a unos niños por la trata de personas y por otras cosas, pero es que el crimen organizado ya es verdaderamente una institución, no solamente tú lo dejas ver en tu libro, se encarga pues de las drogas,
Si no es el derecho de piso, pero es los prostíbulos, pero si quieres poner un expendio de cervezas, tortillas, pollos, los limones, el aguacate, en fin. Esto yo creo que ha crecido gracias pues, a la política de abrazos, no balazos. Se ha institucionalizado el crimen. O sea, no hacer nada. Yo sí veo un escenario de recrudecimiento del cinismo de los grupos criminales y que se asumen como totalmente impunes como lo son. Y mira que la impunidad siempre ha estado ahí. No es que pero no estamos hablando de que antes era un mundo feliz y ahora estamos en esta circunstancia. De hecho, dijéramos que había siempre, los mexicanos tenemos este dicho, no, es que después de no puede haber nada peor. No, pero somos muy buenos para llegar a excavar. Cuando llegamos al pozo, seguimos excavando para encontrar la parte más oscura, ¿no? Sin duda alguna, porque es parte del fenómeno. O sea, estás hablando ya de todo un proceso de decadencia que ya de por sí tenía sus propias dinámicas. Y que López Obrador no quiere evitar. Que López Obrador, en vez de hacerle el combate al narcotráfico, en lugar de buscar revertir esta situación, no dice, yo me voy a adaptar al narco. Y yo le voy a quemar incienso al que me garantiza el poder. Solo que su ídolo pues se acaba de caer. Su ídolo en mayo tenía pies de barro. El principal apoyo criminal de Sheinbaum acaba de ser detenido. Y llega un hombre que en vez de siquiera tratar de detenerlo, mantenerlo a raya, ya dejas tú que ya no crezca más. No, al contrario, con toda la apología del delito, porque eso es lo que ha hecho el presidente, una apología todo constante, cotidiana del crimen, lo que hace es empoderarlos. Por ejemplo, aquí hay un capítulo del Reino que nos habla de realmente de qué estamos hablando en estas nuevas generaciones de traficantes, como es el caso de los chapitos, ¿no? Y es aterrador, porque hoy cualquier chavito de 17 años en Sinaloa produce el fentanilo que está matando decenas de miles en Estados Unidos. Sí. Entonces estamos hablando, de un modelo de descomposición donde hay otro factor que yo creo que sería muy injusto no poner sobre la mesa. Sí, a ver, algo que me ha impresionado es cómo este fenómeno ha crecido como la humedad. ¿Saben qué? Porque la sociedad no ha puesto ninguna resistencia. Lo que informó la DEA, que los 50 estados de la Unión Americana están ya penetrados por el crimen organizado mexicano. Eso a mí me sorprende, inclusive, ¿dónde estaba el gobierno estadounidense? ¿O también es parte del entramado? Es parte del entramado también. De codependencia, como lo calificaste tú, Anabel. Yo no he descubierto estas redes de crimen político en Estados Unidos. Tampoco es que he investigado tanto. No, porque no es su territorio. De corrupción en agentes de la DEA y esto. Lo que sí me parece es que es una muy pobre visión del problema. También está allá. La tolerancia. Porque los gringos han dejado, en este modelo de cada quien hace con su cuerpo lo que quiera, ¿no? Liberalismo. Y hazle como puedas, ¿no? Donde hay también mucho clasismo, donde se dan tratamientos diversos a la gente que es codependiente hispana y de color, que a los les que dan son dinero. anglosajones, en California les premian con dinero. Y hay un gran descuido, evidentemente. Algo ahí está fallando gravísimamente. Si tú le das dinero a una persona, si tú le das comida y dinero a una persona que se droga, pues lo que va a decir es hasta algo bueno, hasta me premian con dinero, ¿no? Pero yo no me refería particularmente es el modelo asistencialista me refería de los progres gringos. A la rendición de la sociedad mexicana. Pero a ver, ¿dónde están? ¿Dónde está el gobierno? Se rinde, el primero es López Obrador, es el que se rinde. Se inventa un eslogan, abrazos, no balazos. Ahí empieza su conversación. No se rinde. Él es parte de ese sistema. Él vio decir, ¿con quién me alío? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Con quién tengo que quedar bien? Y él le vende su alma al diablo. O a los representantes del diablo en México, que son los narcos. Como presidente de la República, no mete a nadie ni por equivocación de las gentes importantes. Los no alerta. Mete a Chapito cuando lo iba a meter, que porque se iba a armar un desmadre en Hermosillo, no sé dónde.
O sea, el gobierno es rehén. ¿Qué tiene Andrés con el narco? Esa es mi pregunta. Porque al no tocarlo y al ser el narco el que lo apoya, siendo presidente de la República, ¿qué compromiso puedes tener con el narco? Bueno, de eso justamente habla la historia secreta, que el presidente no quiere que nadie sepa que sus 3 campañas presidenciales 2006, fueron pagadas 2012, por 2018. el cártel de Sinaloa. Y que depende de eso, y que llegó a la presidencia en 2018 con una operación igual, con la movilización del voto por parte del cártel, con dinero del cártel y con intimidación del cártel, para que esa jornada los resultados fueran de tal modo. Por otra parte, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Se acuerdan ustedes que pues en las elecciones de 2018, que eran las 6 de la tarde, cerraron las casillas, inmediatamente dijeron que López Obrador había ganado la presidencia? Ya habíamos expuesto con anterioridad la desesperación del corrupto de los periodistas de Televisa o de los voceros de Azcárraga de decir que siempre ganan. Ahora en las elecciones del 2 de junio sale este sujeto con su cara de zombie, Enrique Acevedo, a decir a las 7, o sea, las casillas cerraron a las 6 y a las 7 estaba diciendo que ellos ya sabían que Sheinbaum sería presidente. Oye, todavía faltan las impugnaciones. Bueno, no se contaban los votos. Tenían que contarse los votos. Pasaron la noche, hasta el otro día ni siquiera habían terminado de contarlos. Luego, las impugnaciones. O sea, ¿cómo puede un medio de comunicación totalmente ligado a la corrupción de López Obrador a través de Bernardo Gómez arrogarse inmediatamente la capacidad de mentirle al pueblo de México, usurpando las funciones de una institución electoral? A los pocos días, el INE reconoce plenamente que jamás le dieron autorización ni un comunicado especial a Enrique Acevedo o a cualquier medio de comunicación para decir un triunfador a las 7 de la noche. No había. Eso lo dice Guadalupe Tadei, lo dice el INE, que no hubo ningún informe especial para los medios de comunicación a favor de Sheinbaum. Entonces, yo cuestiono a Enrique Acevedo a través de X, ¿por qué proclamaste triunfadora a Claudia Sheinbaum violando las leyes electorales? Y el señor, como responder, pues se enoja y empieza a decir, pues me da mucho gusto que me esté hablando Héctor Rosales oficial porque hay mucha gente que quiere hacerse pasar por él. Como diciendo, tú no importas, a ti nadie te conoce y no me interesa responder a tu pregunta. Que por cierto muchas personas sí se hicieron eco de esa pregunta, de ese cuestionamiento, porque no tenía ninguna justificación. ¿Quién te dijo que supuestamente había ganado Sheinbaum? ¿Por qué quieres programar? ¿Por qué quieres fijar esa idea? Y no lo digo por Acevedo. Acevedo es un lacayo del Foro Económico Mundial. Lo digo por Televisa, por Azcárraga, que ellos también tienen sus buenos escándalos de droga, de narcos. Las camionetas que detuvieron allá en Nicaragua, esta teibolera que volvieron presentadora de televisión, Galilea Montijo, vinculada a Arturo Beltrán Leiva, que también es un socio de AMLO, fue un socio de AMLO, y también pues a las personalidades de Televisa que siempre han estado vinculadas al consumo de sustancias ilícitas. Yo no creo que el presidente sea un rey, ni que sea un jeque, ni que sea el propietario del país. Dije eso. Porque tú le achacas toda la responsabilidad a él, como si todos los millones de personas que votaron por él no, mi vida, yo te lo señalo. se quedaran en casa cruzados de brazos. Yo te lo señalo como jefe de Estado. Sí está bien lo que está diciendo Anabel Hernández. O sea, sí tiene una responsabilidad brutal López Obrador de ser un infeliz que vende droga, que está coludido con el narcotráfico, que ha entregado el pueblo al matadero, pero hay una responsabilidad de un pueblo perverso, de personas adultas. Porque el pueblo de México se constituye de muchas personas adultas, de muchas personas de la tercera edad que tienen una responsabilidad brutal en seguir apoyando a este asesino, a este torturador, a este extorsionador, a este devorador de almas. No hay posibilidad de que solo la responsabilidad sea del narcosatanista López Obrador. Tiene que haber gente de muy mala entraña, de muy mal pensamiento, de muy mala vida, para seguir apoyando a criminales como Sheinbaum o como López Obrador. Unos verdaderos traidores a la patria, y muchos dirán, pues de ahí también deriva la mala fortuna, la mala suerte que tienen muchas personas de padecer cosas espantosas.
Lo lamentable es que las cosas malas vienen para todo el país, no solamente para los infelices que siguen apoyando al narcopresidente. Sí, pero yo lo que estoy No preguntando, como rey. yo lo que estoy diciendo es dónde está la sociedad. Sí, claro. Porque se rindió. Tú ¿Dónde dices, no se están? rindió él. Deja tú que se rinda él. Pero no se La rindió. sociedad. El problema es cuando la sociedad Es se cómplice. rinde. Cuando la sociedad se deja comprar por el Sin 3 pesos por necesidad, claro Jóvenes está, construyendo el pero futuro, por nada. la pensión del ¿De bienestar. qué te sirve tener Malditos asesinos tu también beca son de no ellos. sé qué, tu beca de no sé cuánto, si no sabes si vas a regresar mañana vivo a tu Sí. casa? Ah, Si sí. tu hija no le regresará violada, descuartizada, ¿de qué te Oye, sirven Anabel, 3 el miedo pesos no más? es 3 burro. pesos, Sí, 3 ahora, malditos entiendo pesos. tu punto, Anabel, y déjame aportarte esto, ¿no? Este país ha vivido décadas de pobreza. Y las familias están hartas de estar pobres. Pues será por... Llega de repente también es un mucho por gobierno, flojera. Te regala dinero por nada. Pero no son Sí. menos pobres. No claro, son menos pobres pero eso tampoco. no lo entienden. Tienen que tienes- pagar más en hospitales porque Extorsiones, ya no hay medicina. No lo ¿sí me comprenden, entiendes? pero dicen, Privatizó la mi medicina. viejito me da mi dinerito, aunque ya no tengan todo lo demás. Sí, pero el viejo se lo está Entonces, robando de otra parte, no es suyo. Este señor que hoy nos gobierna encontró esa beta de Pero le compra de inventó voluntades. Fox, perdón. La compra de voluntades no la inventó López A ver, Obrador. desde Ajá, solidaridad también. de Carlos, Claro, Salinas de claro, Gortari. Solidaridad. Ya nos olvidamos de este Claro, eslogan y esta cancioncita claro, absurda, ¿no? claro. Por eso la sociedad se rinde, porque han pasado décadas, generaciones de no tener absolutamente No tiene nada. nada nuevo. Hay lugares donde quieren más al narco porque les da Los dinero. cuida. Cuando hay desastres naturales que dicen que el narco les da cosas, ¿no? Cuando son Navidad, fechas de Reyes, les dan regalos a los niños. Y los padres tendrían que decirle, no le aceptes nada de eso. Pero quién sabe también qué consecuencias puede haber de negarse a aceptarles un regalo. Los cuida, les da seguridad, les da alimentos, A ver, les pone Anabel infraestructura dice algo urbana. muy interesante en No el estoy de libro, acuerdo. y lo dice una y otra vez. O sea, esa no sería la razón desde tu punto de No. vista de entregarse No. a este tipo de cosas. No, Debido a su evolucionada no, porque hay otro elemento, ¿sí? Probablemente la gente diga, es que yo le acepto cosas al narco por necesidad, pero no. Siempre hay un margen de voluntad en el que te puedes negar a algo malo, algo perverso que tú lo sabes. Probablemente, y si a una persona digan, me van a perseguir, pero si no tendría que hacer cosas impronunciables y voy a tener que vivir solamente de comer un plato de frijoles o de lentejas o lo que sea, pero no me voy a manchar las manos de sangre, una persona que se hubiera obligada en una situación así, o puedo mancharme las manos de sangre y vivir como un rey. La gente en México en su mayoría aceptarían volverse asesinos y decir que lo hicieron por pobreza, cuando su existencia misma, su vida misma, no estaba quizá en peligro en ese momento. No es esa. A ver, Anabel dice algo en el libro que a mí me parece muy interesante. Primero es la ambición. Yo creo que hay un proceso ahí muy importante en la política, digamos, de ambición. Y eso tú lo describes Ambición, muy bien. egoísmo. Pero por otro lado también es, no sé, Anabel, tú hablas mucho de la capacidad que tiene López Obrador de envolver, de tener un discurso como muy mesiánico, digamos, para la población, que es muy astuto para convencer, para seducir, para enamorar. Cuéntanos. A ver, respecto a lo que comentabas, yo nací en el 71. Desde que nací, más de la mitad de las personas en este país viven en la extrema pobreza. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué no estábamos entonces así desde entonces? Porque la pobreza no es el argumento. Yo he recorrido este país por todas partes. La pobreza no es la justificación, es la impunidad. Cuando una persona ve que sus acciones violentas, sus acciones de corrupción, no tiene sus acciones de consecuencias. descuartizar mujeres, de robarse un vaso, de vincularse al narco, de robarse contratos millonarios, desde un lápiz hasta todo,
cuando ve que la corrupción, que la impunidad es total, el riesgo que cada uno de nosotros tenemos realmente, bueno, a menos que seamos enemigos del presidente, eso sí, tal vez el riesgo aumente, ¿no? Pero si no eres enemigo del presidente, el riesgo para que vayas a la cárcel por un delito que cometiste es mínimo. Es la impunidad la principal gasolina que alimenta ese fuego. Te voy a decir además por qué. Porque es falso que los principales narcotraficantes de este país son gente pobre. Eso ha ido cambiando. Ah, no, claro, Hay un montón, y tienes que leer el libro, como políticos ahora están también traficando drogas, porque un dinerito más y nadie me castiga. Hay empresarios importantes que también trafican droga. ¿Por qué no? Si es un extra. En esta impunidad hay un montón de fabricantes de fentanilo que son juniors, de familias, diría la gente, pues, que no tienen necesidad, ¿no? Que tienen estudios, lo hacen por esta, no sé cómo decirlo, vorágine de impunidad. Porque no tiene consecuencias, porque se pueden zafar. Por eso lo ven como una inversión viable. Pues esas son más o menos la colección de videos que he estado revisando de Anabel, que dice muchas importantes enseñanzas de vida y nos posiciona también para generar pues otra clase de políticas para combatir la delincuencia organizada que tanto aqueja a nuestro país. Entonces vamos a dejar esto por aquí y vamos a cerrar con oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de San Patricio contra los maleficios. Cristo está conmigo, Cristo está ante mí, Cristo está detrás de mí, Cristo está en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio.
Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento, cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios, gracias a ustedes, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima. Políticamente incorrecta.